Amaterasu salía con fuertes heridas en su cuerpo que ella no dejaba que se sanara y de 2 veloces movimientos impactó 2 fuertes golpes. Odio los recibió de lleno causándole un gran daño interno y a la vez que colisionó brutalmente con unos escombros. Te haría sufrir pero tengo que enfrentarme a ese Saiyajin en la fase final y tú no serás un estorbo, diría Amaterasu mientras fue callada de un fuerte golpe. Ya cállate que solo hablas estupidez, diría Odin mientras de un fuerte golpe fue enterrado en la tierra. Vamos, no me digas que ya te vencí, diría Amaterasu, pero fue impactada por una infinidad de golpes que la tomó desprevenida, que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con un pilar del palacio, siendo eliminada de la plataforma de la forma más inútil. ¿En serio me tenía que descuidar de esa manera más estúpida?, diría Amaterasu mientras llega a donde los demás. Jaja, así se vence a una simple diosa, diría Odin con su ego por los cielos. Suerte que en la fase final no te veré, le susurró Amaterasu al guerrero. Maldición, tengo que pasar la Preliminar para darle una humillación frente a todos, se dijo Odin en sus pensamientos. Bien, ya saben cómo se van a enfrentar el Omegaverso 5 y el 3 será la primera batalla, que serán individuales hasta la final de la guerrera, diría Ryota serio. Ahora podréis marcharse a sus respectivos sectores a prepararse para la siguiente batalla, diría Kishi mientras se iba del lugar. Así que los veremos de nuevo, Saiyajin, ahora está preparado para la humillación de tu vida, diría Odin con una pequeña sonrisa. Eso ya se verá, tú, un supuesto rey de tu Omegaverso con un Saiyajin que terminará derrotándote, diría Goku. Eso ya lo veremos, diría Odin mientras se fue del lugar. ¿Crees poder ganarle?, le preguntó Amaterasu mientras lo veía seriamente. Claro, no será un problema, su poder no se compara con el mío, diría Goku serio. Recuerda algo, por algo él es el gobernante de su Omegaverso, diría Amaterasu viendo al Saiyajin. Tú también eres la reina del tuyo, pero es diferente en tu caso, diría Goku. Sí, pero eso no se sabrá aún, diría Amaterasu mientras lo veía seriamente. ¿Qué es lo que no se sabrá?, diría Shuri viendo al Saiyajin y a la reina. Y tú también sabes, diría Goku serio. Pero bueno, los vemos en unas horas, para ver el ganador de esta guerra, decía Goku mientras se fue de ese lugar. Así que ya sabe de dónde proviene, señora, diría Shuri seria. Ese Saiyajin es el que mi madre ha esperando ver en miles de años, pero aún no sé para qué, diría Amaterasu. Lo supiera si no hubiera hecho ese acto de destruir un sector en paz, diría Shuri. Bueno, fue un error mío, pero no te vayas a contener en el combate, diría Amaterasu. No lo haré, diría Shuri mientras se fue de ese lugar. Amaterasu también se fue. Vaya, fue larga la charla del rey, diría Sakura, la cual estaba con su hermana viendo a las demás. No solo que tuvimos que luchar para ver los puestos para luchar en la fase siguiente, diría Goku. ¿Y con quién los tocó luchar?, diría Korra viendo al Saiyajin. Con el Omegaverso 3, algo fácil para el platillo final, diría Goku con una pequeña sonrisa. Me imagino que el Omegaverso 1, diría Yato saliendo de su meditación. Claro, aunque será una batalla difícil, se va a lograr ganar, diría Goku. Pero si aún Yato no aumenta más su poder, va a quedar en ridículo como lo acaba de hacer, diría Sakura en tono burlón. A ver, soy capaz de hasta humillarte, diría Yato con una pequeña sonrisa retadora. Jaja, ya quiero ver que lo intentes, diría Sakura con una pequeña sonrisa también. Porque no los llevas a la dimensión espejo, ahí el tiempo no los afectará y no van a destruir nada y será como un entrenamiento, diría Korra viendo al Saiyajin. Bien, me gustaría ver los niveles de una diosa como Sakura de nuevo, diría Goku mientras del movimiento de sus manos todo el lugar se destruyó y entrando en la dimensión espejo. Vaya, sí que ha cambiado este lugar, diría Korra. Claro que sí, por algo estuve entrenando en este lugar y mejorando su calidad de resistencia, diría Goku. Bien, ahora ven, diría Sakura mientras esquivó un fuerte puñetazo y le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Yato salió disparado impactando brutalmente unas montañas. Dicha dimensión era como un mundo diferente. ¿Qué decías de mi poder?, diría Sakura viendo seriamente al guerrero. Maldita, ese golpe no fue para nada amistoso, diría Yato viendo a la guerrera. Jaja, amistoso, que pensantes que te iba a dar dulces en vez del golpe, lo diría Sakura esquivando una fuerte patada a gran velocidad. Ahora te haré sentir el verdadero terror, diría Yato mientras su poder era impresionante y una aura oscura se formó. Mis sospechas eran ciertas, diría el Saiyajin serio. ¿Qué cuáles sospechas?, diría Korra seria. Yato está siendo controlado por un poder oscuro que lo está haciendo actuar de esta manera, diría el Saiyajin serio. Y yo no estoy intervenido, diría Dormammu mentalmente al Saiyajin. Lo sé, cuando te manifiestas a hacer de las tuyas, siento tu presencia, esto es algo más, diría el Saiyajin en respuesta. ¿Será que en la batalla con Vegeta fue manipulado?, diría Korra seria.
Maldición, eso debe ser Medusa, tiene muchos trucos bajo la manga, debió aprender a manipular algún sello en el guerrero que hiciera que la matara y me imagino que ella debe estar viva en alguna parte de la plataforma de la fase 2, diría el Saiyajin serio. ¿Y ahora qué harás?, diría Korra seria. Por el momento le quedará al margen, solo veré la batalla si se sale de las manos. Destruyó el sello, diría Goku serio. Sakura fue lanzando varios metros hasta lograr detenerse. ¿Qué pasa? No me digas que un simple golpe te ha dejando en ese estado, diría Yato mientras lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Ya basta de estupideces, diría Sakura detenido el fuerte golpe y a la vez que le soltó una fuerte lluvia de golpe a grandes velocidades. Yato no pudo hacer nada ya que los recibió de lleno, sacándolo disparado miles de metros e impactando algunos escombros creando en la batalla. ¿Qué pasa ahora? No, que eras muy fuerte y vete, no has podido con una lluvia de golpes, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder es impresionante, diría Yato mientras se limpia la sangre que recorre su rostro. Jaja, no me digas que te dolió, diría Sakura deteniendo un fuerte puñetazo y a la vez que le soltó un fuerte puñetazo. Yato volvía a impactar fuertemente el suelo de la dimensión. Cinta carmesí, diría Sakura mientras una cinta aprecia y lanzó dos cortes oscuros. Yato fue azotado por los fuertes cortes que le hicieron un gran daño. Maldición, ella aún no ha luchando en serio y me está haciendo este daño, diría Yato mientras se ponía de pie pero sus piernas temblaban. No me digas que te estoy dando miedo con solo mi presencia, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Maldición, Youn Yagami está temblando ante una simple reina de un megaveros, diría Yato mientras su intensa aura se hacía presente haciendo retumbar todo lo que había en ese lugar. Yo soy una futura gobernante del Omegaverso, que te quede claro, dios de pacotilla, diría Sakura mientras también hacía presente su aura carmesí mientras veía seriamente al guerrero. Ambos se movieron a gran velocidad con fuertes golpes. Al no más colisionar sus golpes, se creó una fuerte explosión que arrasó con algunos escombros creando en la batalla. Ambos empezaron a luchar a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iban siendo bestiales, que destruyendo el lugar de la batalla. Sakura estaba teniendo una batalla muy igualada, pero ella en ningún momento de la batalla se la había tomado en serio, solo estaba jugando con el guerrero ya que su poder no tenía una comparación con un simple guardián. Vaya, mi hermana sí que es sorprendente, diría Korra viendo la batalla. Si ella y como tú tiene grandes reservas de poder que en las batallas les ayudará bastante, diría Goku. Si es por nuestro doble poder más yo al tener el ki negativo como secundario, diría Korra. Sí, porque Sakura lo usa principal y su ki natural es el secundario, pero aún así su es superior a muchos guerreros en el Omegaverso, diría Goku. Pero me imagino que has visto el futuro de esta guerra, ¿o me equivoco?, diría Korra viendo al guerrero. No te equivocas, lo he visto y algunos acontecimientos que se aproximan y el futuro es más apocalíptico de lo que pensé, con solo decirlo que una versión mía está en grandes problemas con otra versión mía, diría Goku. O sea, los Goku son sus peores pesadillas en todas las dimensiones, diría Korra. Por así decirlo, diría Goku. En eso Yato cayó a los pies de ambos guerreros. Yato al ver a Goku le lanzó un fuerte puñetazo. ¿A dónde?, diría Goku mientras detuvo el fuerte golpe y le dejó ir una fuerte patada que lo estrelló brutalmente con el suelo creando un gran cráter. Vaya, veo que te han puesto en tu lugar de nuevo, diría Sakura viendo el cráter. Pero ella a gran velocidad esquivó una fuerte patada que iba a donde ella por la espalda y a la vez que la agarró y le dio vuelta saltándolo a gran velocidad. Yato colisionó con algunas rocas del lugar. Algo cobarde de tu parte, ¿no lo crees?, diría Sakura viendo al guerrero seriamente. Maldición, sus reflejos son más impresionantes que los míos, diría Yato mientras se ponía de pie. ¿Es en serio? ¿Aún puedes seguir luchando después de esa brutal golpiza?, diría Sakura mientras veía seriamente al guerrero. Maldita, ahora verás a tu peor pesadilla, diría Yato mientras veía a la guerrera seriamente. ¿Piensas que con un simple ataque mental me podrás vencer?, diría Sakura mientras le clavó un fuerte puñetazo en todo el estómago del guerrero. Yato escupió un bocado de sangre y a la vez que fue estrellado de nueva cuenta en el suelo de ese lugar creando una gran explosión. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes, diría Sakura que con sus cintas detuvo la lanza que iba a gran velocidad. Maldición, mis armas no funcionan ante ella, diría Yato mientras fue clavado una vez más en la tierra creando una gran explosión. ¿No crees que usar la lanza del sol es muy aburrido?, diría Sakura devolviendo la lanza a su lugar de origen. Yato estaba sangrando por todos lados de su cuerpo mientras tenía algunos huesos rotos por la brutal paliza recibida. ¿Ahora qué harás con ese débil?, diría Sakura mientras llega a donde ellos. Goku impactó brutalmente el punto del sello que fue destruido. Yato volvía en sí. ¿Qué fue lo que pasó?, lo dijo cayendo inconsciente. ¿Que por qué lo impactó en ese lugar específico?, preguntó Sakura viendo a los presentes.
Él estaba bajo la influencia de una tal Medusa, diría Korra. Así que estaba siendo controlado. Pequeña igual, sí que es débil, ni para calentar sirvió, diría Sakura viendo al guerrero. La verdad, hasta anime terminó decepcionado. Pensé que daría más lucha, pero no, su poder terminó siendo patético, diría Goku mientras volvía a la dimensión normal. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron?, preguntó Celica viéndolos. Fuimos a hacer algunos asuntos, diría Sakura. Porque mi hermano está en ese estado. ¿Qué le han hecho?, diría Ichiro serio. Pero que dice, solo pidió un combate conmigo, pero ni para calentar me sirvió, diría Sakura viendo al guerrero. Maldita, te mataré, diría Ichiro, pero todos de un momento caen inconscientes. ¿Qué? ¿Pero en qué momento te moviste?, diría Korra viendo al Saiyajin. Aquí algo está pasando, ellos no habían sido así, no creo que sea algo normal, diría Goku. También pienso lo mismo, debe ser algo del rey del Omegaverso, diría Sakura. No, Sakura, esto va más allá del entendiendo del rey de este reino, diría Goku serio. ¿De quién piensas que trate todo esto?, preguntó Dormammu mentalmente. El guardián creo que se esté divirtiendo haciendo esto, porque si es así va a sufrir, diría Goku. Claro que no, y aunque quieras no eres rival para él en estos momentos, diría Dormammu. Bueno, en eso tienes razón, por el momento seguiré así como si nada pasara, diría Goku. ¿Y entonces qué piensa hacer?, preguntó Sakura viendo al Saiyajin. Por el momento no hagamos nada, solo actuemos ante ellos y ya, diría Goku. Bien, diría Korra. Ahora mediten con sus escudos siempre, diría Goku serio. Las dos guerreras asienten ante lo dicho por el Saiyajin. Goku se puso en meditación momentos antes de que el Saiyajin saliera de la dimensión espejo. Así que estos son los seguidores del Saiyajin del infinito, diría una entidad sin nombre. Sí señor, dígame qué haremos con ellos, diría Ryota mientras lo ve seriamente. Pues oscurecer su corazón y ponerlos en contra del Saiyajin y así hacerle despertar al 100% y no esté jugando a ser un héroe en esta guerra, diría la entidad sin nombre. ¿Está seguro, señor, de despertar a esa bestia sin saber lo que podría hacer?, diría Ryota serio. Las consecuencias, ya sé cuáles será, ya he visto el futuro con él y es espléndido, diría la entidad sin nombre. Pero si los guardianes del tiempo se enteran que está rompiendo una regla en interferir en una línea del tiempo, ¿no tendría problema, señor?, preguntó Ryota. Claro que no, ellos seguirán en un sueño eterno ya que se habían quedado sin poder al crear las líneas del tiempo y ordenarlas, diría la entidad sin nombre. Bien, haga lo que iba a hacer, diría Ryota serio. Sello maldito, activación prohibido, Kaito, maldición del Saiyajin del infinito, diría la entidad sin nombre mientras activó el sello. Los guerreros en sus corazones como mente, se plantó el odio a su salvador y ahora enemigo eterno. Bien, ahora vete al palacio, diría la entidad sin nombre mientras desaparecía de ese lugar. Ahora se viene lo bueno, diría Ryota mientras se fue del lugar llegando a su palacio. Momento actual. Subconsciente del Saiyajin. Lo veíamos al Saiyajin luchar internamente con varios guerreros que los humilló de un solo golpe. Maldición, mejor creo a Korra una de las poderosas del grupo, diría el Saiyajin mientras la guerrera aparecía en su forma oscura. Así ambos tuvieron una fuerte batalla de intercambio de puños y patadas a grandes velocidades sin parar. El Saiyajin era el que menos daño había recibido y estaba ganando la batalla. Korra estaba siendo derrotada por el Saiyajin fácilmente. En serio, ese es el máximo poder que te pude dar, diría Goku viendo seriamente a la guerrera. Claro que no, diría Korra mientras su espada Excalibur aprecia hizo dos fuertes cortes oscuros. El Saiyajin vio esas dos heridas que se crearon que comenzaron a sangrar. Vaya, sí que es poderosa la espada Excalibur, diría Goku con una pequeña sonrisa. Sí, es una arma legendaria con un poder terrorífico, pero la arma del rey Laea que te vi usar en un ataque es más poderosa, diría Korra mientras seguía lanzando fuertes cortes a grandes velocidades. Sí, es un arma de un eternal, pero bueno, esto se alargó demasiado y de dos simples golpes la terminó eliminando. Bien, tendré que viajar a la dimensión 2460 para hablar de la amenaza de esa dimensión, diría Goku mientras en su forma ancestral llegó a la dimensión. Así que había creado un clon de mí para luchar, diría Goku mientras llega a donde se encuentra el Saiyajin. Ey, diría Goku viendo a Kakaroto. No me digas que no termine matando a la ilusión, diría Kakaroto poniéndose de pie mientras pasa a su forma 2 demonio. No te preocupes, soy el original en mi forma ancestral, diría Goku. Vaya, pero sí que eres diferente a mí, diría Kakaroto viendo a el Saiyajin. Claro, pero tengo que decirte que la amenaza que se te aproxima a la dimensión es una de las tantas que vas a enfrentar. Protege a tus hijas y esposa ya que en la batalla podrán ser el punto débil y prepárate y dile a mi otra versión que los veremos, diría Goku serio. ¿Cómo que se verán? ¿Van a destruir algo o qué? Porque tengo entendido que están prohibidos los viajes dimensionales, diría Kakaroto.
Él sabrá a qué me refiero y si están prohibo, pero aún no entiendo por qué el guardián no hace nada en contra de esa Saiyajin, pero bueno, es algo del tiempo. Diría Goku. Bien, gracias por la advertencia de eso, diría Kakaroto. Y si puedes aumentar el poder a tus hijas como esposa sería mucho mejor para que te ayuden en algo y no las maten rápido, diría Goku. Lo haré. Bien, aquí me despido y no sé cuándo los volvemos a ver, si como aliados o enemigos, diría Goku mientras desapareció del lugar. Creo que como aliados, diría Kakaroto. Goku detuvo una espada que iba a su corazón por parte de Yato. Vaya, ¿qué pensabas hacer?, diría Goku mientras con sus dedos destruyó la espada. Ver si estabas consciente, deje de sentir tu ki desde hace mucho tiempo, diría Yato. Goku vio que Korra y Sakura aún estaban vivas. Y dime por qué ellas tienen esa fuerte barrera casi indestructible, diría Yato serio. Algo malo pasa y aún no sé qué es, diría Goku serio. Alguna manipulación de sus cerebros o no, ya que es la única forma de ponerlo en vuestra contra. Pero en ti, no solo en mí, tendrás que ver porque ya que mi presencia no la soportan, pero igual no importa, al ganar el torneo con el Santo Grial, haré que me olviden y punto, diría el Saiyajin serio. ¿Y por qué no usas unos de tus poderes como magia del caos, ya que la tuya es la más poderosa que existe?, diría Yato. No, prefiero hacer eso y no gastar así mi poder aparte. Podría gastar una parte de él y si llega a pasar de nuevo mejor hay que estar al margen, diría Goku. ¿De qué hablan?, diría Korra mientras terminando meditar, ya que habían pasado más de 5 horas. Viendo cómo hacemos entrar en razón a ellos, diría Yato viendo a Korra. Eso es imposible, hay algo más poderoso detrás de ello y nosotros no creo que seamos capaces de romperlo, hay que matarlo y asunto arreglado, diría Korra. Esa es buena idea, Korra, pero no, si no, ¿cómo lucharemos en la fase final sin guerreros?, diría Goku serio. Él tiene un punto, diría Sakura mientras los veía seriamente. Por el momento los haré invisibles para todo ojos, diría el Saiyajin mientras ellos se volvieron invisibles para cualquier ojo guerrero. Omegaverso 1, bien señora, díganos a quién los enfrentamos, llevamos tiempo esperando la respuesta, diría Shiro viendo a su reina. Al Omegaverso 8, diría Amaterasu viendo a su compañero. ¿Y por ellos?, preguntó Ritsuka a su líder. Perdí un combate a propósito para eso y terminar la guerra a lo grande versus el Saiyajin del infinito, diría Amaterasu. Esto se pone más interesante, diría Seth con una pequeña sonrisa. Por supuesto, diría Amaterasu. Pero creo que algunos de nosotros no vamos a estar en eso, diría Fana. Tienes razón, ellos solo son 8 guerreros por la muerte de 2 guerreros en la guerra, pero eso no le quita la impotencia a su Omegaverso, diría Amaterasu. Si solo Korra y Sakura son grandes adversarios, sus poderes son impresionantes, diría Fana con una pequeña sonrisa. Prepárense que se les viene un gran final, diría Amaterasu. Omegaverso 3. Y bien hermano, le toca algún Omegaverso fácil, diría Shiro. Nota. Shiro se llama originalmente el guerrero del Omegaverso 1. Pues los toca con el Omegaverso que te humilló frente a todos varias veces, diría Odin serio. ¿Y por qué no pudiste escoger a otra más fácil?, diría Shiro. Vamos hermano, no seas cobarde y afronta todo batalla sin temor a perder la vida, que más que nadie sabes que puedes renacer, diría Odin serio. Bueno hermano. ¿Y bien quiénes se van a enfrentar a quiénes?, preguntó Dimaria a su líder. Eso se verá en el inicio de la fase final, diría Odin mientras se puso a meditar. Momento actual. Omegaverso 8. Momento antes. ¿Y que ya sabemos a nuestros rivales?, preguntó Clae viendo a su líder. Si son el Omegaverso 1, diría Shuri sería. Así que hasta esta fase llegamos, un gran logro, diría Shaya viendo a su líder. No los demos por vencidos, que podemos luchar hasta el final y poder dar una sorpresa, diría Shuri. Lo veo imposible, solo Amaterasu, la diosa del hielo, es temible por su poder, los pude hacer una paleta de un solo movimiento de su poder elemental, diría Clare. Pero no lo hará, diría Shuri. Así el Omegaverso siguió hablando. Momento actual. Omegaverso 5. ¿Que dónde se encuentran los demás?, preguntó Celica mientras terminó de su meditación. Mi hermano, ¿dónde se encuentra? Dejando de sentir su ki, diría Ichiro serio. De seguro están en esa dimensión llamada espejo, perdiendo el tiempo en batallas absurdas, diría Kanoe. No lo creo, hubiéramos escuchado el abrir el portal hacia dicha dimensión, diría Akame seria. Puede que no, ya que ese Saiyajin tiene muchos trucos, diría Celica seria. Tienes razón, pero bueno, no le demos importancia a ellos, diría Kanoe seria. ¿Y cuál será el plan para la fase final? ¿Quiénes va a luchar?, diría Akame seria. Somos Korra, Sakura, Yato, Celica, Akame, Ichiro, yo y el Saiyajin, diría Kanoe. En total somos 8 equivalente, no tenemos que perder jugadores, ¿o sí?, preguntó Celica. No lo sé, pero esperemos la respuesta de vuestro líder, diría Kanoe. Bien, diría el rostro del equipo. Ella no sabían, pero su líder con 3 integrantes más habían escuchado todo.
Así que ya planean algo es bueno, diría Goku mientras lo ve que se fueron a descansar para la batalla final que se aproxima. Así ellos aparecen y toman un descanso también. Ya era hora de la fase final y todos los equipos ya estaban frente a su rey. Megaversos, bienvenidos a la fase final del torneo y felicidades por lograr algo así, diría Ryoka viendo a los participantes. Como verán, esta será la plataforma que se usará, diría Kishi mientras una gran plataforma con la mayoría de espectadores los cuales eran los Omegaversos perdedores. El primer combate será Omegaverso 2 y 5 como se asignaron, diría Ryoka viéndolos seriamente. Lo cual significa que deben elegir a un guerrero para que baje a la plataforma y combate con uno de su rival. O pueden ser dos para que sea una batalla más divertida y entretenida, diría el rey del Omegaverso. Bien Omegaversos, suerte en sus batallas, diría Kishi mientras todos los Omegaversos fueron ubicándose en un lugar de batalla. ¿Quiénes van primero?, diría Goku serio. Quiero que sea un duelo de dos haciendo valer el poder Yagami, diría Ichiro. Buena idea hermano, diría Yato mientras ambos guerreros bajaron a la plataforma. Bien, son dos así que vayan ustedes dos y humillarlos frente a todos, diría Orin. Como ordenes señor, diría Ian mientras llega a la plataforma. Esto sería divertido, diría Adam mientras se pone a la par de su compañero. ¿Con quién vas a perder tu tiempo?, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Lo hago con el que tiene el uniforme real y humillarlo, diría Yato con una pequeña sonrisa. Que tanto hablan de su muerte que ya se acerca, diría Ian viendo con una pequeña sonrisa a los hermanos. Eso ya lo veremos, diría Yato mientras se lanzó a una velocidad impresionante con un fuerte puñetazo. Ian lo logró esquivar, pero en ese momento sintió que la batalla que se le aproxima no será nada fácil y de otra fuerte puñetazo fue enterrado en la tierra creando una fuerte explosión. ¿No estabas alardeando de tu magnífica humillación que me ibas a dar y te estás comiendo tus palabras?, diría Yato cuando fue callado de un fuerte golpe que lo sacó disparada hasta colisionar brutalmente con las paredes del lugar creando una fuerte explosión. Jaja, no bajes la guardia en una batalla, así diría Ian mientras se comenzó a mover a gran velocidad impactando fuertes golpes sin parar. Hermano, diría Ichiro que se iba a lanzar a gran velocidad pero fue interceptado por una fuerte patada que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con un pilar de la plataforma. No te olvides que es una batalla de dos, diría Adam mientras lanzó otro fuerte puñetazo. Pues no te durará mucho eso, diría Ichiro mientras detuvo el fuerte golpe y a una brutal velocidad lanzó dos fuertes puñetazos. Adam no los logró ver dándole de lleno que lo sacaron disparado varios metros. Vaya, así que la basura aún tiene más poder, diría Adam mientras detuvo dos cortes mortales a gran velocidad. Vamos, no me digas que quieres terminar la batalla así de rápido, diría Adam mientras lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Ichiro no logró moverse a tiempo, que le dio de lleno sacándolo disparado cientos de metros, pero a gran velocidad retomó su postura y detuvo el siguiente corte que se dirigía a un meridiano. Vamos, déjate matar si no quieres seguir sufriendo, diría Adam mientras le soltó otra fuerte patada que fue contrarrestada. Ichiro, a pesar de no tener un gran poder, tenía un buen estilo de batalla, no se iba a dejar caer rápido siendo el estilo Yagami. Adam se sorprendió por eso que por estar distraído en eso fue cortado a centímetros del meridiano principal y se alejó a gran velocidad de su rival. ¿Que cómo es posible que por un centímetro casi me da en el meridiano de mi poder?, diría Adam esquivando dos cuchillas oscuras. No tendré un ojo especial como los de ese bastardo Saiyajin ni su resistencia, pero en este largo viaje he descubierto muchas cosas y entre ellas sus meridianos importantes, diría Ichiro mientras una espada oscura aprecia y volviéndose a lanzar a gran velocidad. Escudo lunar, diría Adam mientras unas rocas se formaron en su frente con grandes poder. Perforador lunar, diría Ichiro mientras su espada lanzó una fuerte estocada a gran velocidad. Imposible, diría Adam cuando fue impulsado por la fuerte explosión y a gran velocidad replicó la espada relámpago deteniendo el fuerte corte. Una vil copia de la original no podrá contra la poderosa espada Yagami, diría Ichiro mientras le aumentó aún más el poder a la espada. Lluvia relámpago, diría Adam mientras rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate. Escudo Lian, diría Ichiro mientras un escudo verde los defendía de los fuertes ataques. Golpe perforador solar, diría Adam mientras se lanzó a gran velocidad. Armadura del sol, diría Ichiro mientras su cuerpo se formó una armadura hecha por la energía del sol. Capullos y oscuridad, diría Adam mientras toda la plataforma se rodeó del escudo y a gran velocidad clavó el fuerte golpe. Ichiro sintió como si lo hubiera atravesado y a la vez que fue lanzado a volar miles de metros hasta colisionar brutalmente con unos escombros de la batalla. ¿Piensas que podrías contrarrestar mi ataque?, diría Adam con una pequeña sonrisa. Claro que sí, golpe de oscuridad, diría Ichiro mientras clavó el fuerte golpe a gran velocidad.
que solo le utilizo para que le diera el poder con la barrera, diría Adam mientras fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con unos escombros. Su cuerpo estaba sangrando sin parar, tenía varias heridas mortales y algunos huesos de su cuerpo están destruidos por la magnitud del golpe. Nunca te confíes en una batalla, diría Ichiro con una pequeña sonrisa mientras iba caminando lentamente donde el guerrero y su intensa aura se hacía presente haciendo retumbar todo a su paso. Maldición, ¿cómo es posible que me haya confiado de esa manera más estúpida? Diría Adam mientras se ponía de pie, pero se le hacía imposible aparte de que ya había usando grandes cantidades de poder en solo esos ataques y la barrera. Que nunca se te olvide que en una batalla es importante la inteligencia ante tu rival, no solo el poder, diría Ichiro mientras le dejó ir una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Adam salió disparado varios metros. Ichiro se movió hasta recibirlo y dejarle ir una fuerte patada. Que Adam salió disparado hacia arriba. Ichiro ya lo esperaba allá arriba y le dejó ir un fuerte golpe de mazo. Adam salía disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de la plataforma, creando una gran explosión y a la vez que sus heridas habían empeorado y sus huesos se habían roto también aún más. Vamos, no le digas que con 4 golpes te he derrotado, diría Ichiro mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Claro que no, este aún no será mi final, diría Adam mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Vamos, no me digas que aún puedes seguir a pesar de tus heridas, diría Ichiro mientras lo veía seriamente. Claro que acaso me ves muerte, ¿verdad que no?, diría Adam mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Ichiro lo detuvo pero sintió un terror al no más detener el fuerte golpe que por estar descuidando en eso fue impactado por un fuerte puñetazo que lo mandó varios metros lejos. La plataforma era aproximadamente más de 6 kilómetros de ancho por lo largo también. Que cómo es posible eso si su poder es insignificante ante mí, diría Ichiro mientras veía seriamente al guerrero. Así que aún no se da cuenta que es una técnica que lo hace sentir un terror hacia mí a pesar de tener más poder que yo, diría Adam mientras se lanzó a gran velocidad que a su paso iba dejando su sangre regada. Ichiro esquivó el fuerte golpe y le dejó ir un fuerte rodillazo. Adam escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe. ¿Piensas que soy idiota? Me di cuenta que estás usando una habilidad para hacer sentir terror al tocar solamente tus puños, pero eso ya no volverá a pasar, diría Ichiro mientras le clavó otro fuerte golpe. Adam impactó fuertemente el suelo de ese lugar. Ya es momento de que mueras, arma legendaria espada Yagami corte oscuro, muere en tus mayores temores sin poder liberarte, diría Ichiro mientras lanzó el fuerte corte a gran velocidad. Maldición, escudo oscuro, diría Adam, pero su escudo fue destruido por el fuerte corte que lo recibió de lleno. En toda la plataforma solo se escuchó un grito de puro lamento y el guerrero terminó siendo partido en dos. Así se mata a la escoria, diría Ichiro, viendo la batalla que se están dando en su frente, en las gradas. ¿Cómo es posible que ese guerrero sea así de frío?, diría Rin viendo el enfrentamiento. La influencia del Saiyajin del infinito les puede terminar afectando, diría la hija del emperador. Te equivocas, hija, aquí hay algo más, diría Bardock. En la batalla de Yato, momentos antes de la masacre de Ichiro, Yato logró detener el siguiente golpe a una alta velocidad, le lanzó un fuerte puñetazo. Ian salió disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse. Ya es momento de que terminemos este juego de niños y tomemos más seria la batalla, diría Yato serio. Tienes razón, diría Ian mientras lo veía con una pequeña sonrisa. Espero seas rival para mi poder, diría Yato mientras su intensa aura se hacía presente mientras veía al presente. Jaja, novato, ¿piensas que me ganarás? Solo soñarás, diría Ian mientras también aprecia su intensa aura. Ambos se veían seriamente. Yato lanzó 2 fuertes golpes mortales a gran velocidad. Ian no logró esquivar que los fuertes golpes que le dieron de lleno causándole un gran daño. Pero él no se quedó con los brazos cruzados y lanzó un fuerte puñetazo. Yato también terminó haciendo lo mismo. El fuerte impacto de sus puños fue impresionante, creando una fuerte ráfaga de ki, de la cual ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, que hacían retumbar toda la plataforma de combate. Yato estaba comenzando a tener la delantera en la batalla, dando fuertes golpes y puñetazos a gran velocidad. Ian se están sorprendiendo por eso, porque no pensó que en un simple intercambio de golpes iba a estar perdiendo. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes seguir ante mí, diría Yato cuando fue callado de una fuerte patada que lo sacó disparado varios metros. Ya cállate, ¿no ves que aburres?, diría Ian mientras veía seriamente la fuerte explosión. Pero ¿cómo es posible que me hubieras dado ese golpe si te iba ganando?, diría Yato mientras se ponía de pie con algunas heridas.
Simple, tu raza siempre se están confiando así y les termina jugando en contra siempre, diría Ian con una pequeña sonrisa. Maldición, este sujeto tiene poca razón, diría Yato mientras esquivo un fuerte golpe a gran velocidad y le debo ir una fuerte lluvia de golpes. Ian no pudo hacer nada ante tal brutalidad de ataque, que todos los golpes le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con unos escombros. Pero aunque me iguales en fuerza, pero en poder estarás siempre debajo de un Yagami supremo, diría Yato mientras su intensa aura se volvió más intensa mientras veía seriamente al guerrero. Ian se ponía de pie con fuertes heridas en su cuerpo que lentamente se sanaron. ¿Acaso no conoció a su líder?, diría Ian mientras esquivo un fuerte golpe. Mi líder murió con la mayoría de mi clan, diría Yato mientras lanzó un fuerte golpe. ¿Acaso no sabes que son varios clanes de Yagami? Pero bueno, ¿eso de qué te servirá?, diría Ian. Pues te llevarás eso al infierno, diría Yato mientras comenzó a impactar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades sin parar. Ian tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le estaban dando de lleno que le causan un gran daño. Vamos, no me digas que no puedes ante mí, diría Yato mientras le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Ian la recibió de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con los muros de la plataforma. Espada Yagami corte mortal, diría Yato mientras lanzó la fuerte estocada a gran velocidad. Escudo carmesí lluvia de sufrimiento, diría Ian lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Yato fue impactado por la fuerte técnica que creó una fuerte explosión. Jaja, no me digas que un simple ataque de esos terminó con un Yagami, diría Ian viendo seriamente al guerrero. Jaja, ¿que piensas que soy un debilucho como tu compañero que terminó muriendo a manos de mi hermano?, diría Yato mientras a una alta velocidad le clavó un fuerte golpe. Ian no se veía venir ese fuerte golpe que le dio de lleno que lo hizo escupir saliva por la magnitud del golpe, pero rápidamente le lanzó una fuerte patada al guerrero. Yato, al ser impactado por dicho, se movió varios metros pero a gran velocidad retomó su postura y lanzó el siguiente golpe. Ian había lanzado un fuerte puñetazo a gran velocidad. El fuerte impacto de sus puños terminó creando una fuerte onda expansiva. De ahí los dos le dieron inicio a un pequeño combate. Yato se movía a grandes velocidades mientras iba impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Ian tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le estaban causando un gran daño al no lograr mantener su defensa mucho tiempo activa. Yato se movió a una brutal velocidad clavando un fuerte puñetazo en todo el rostro de su rival. Ian salía disparado hasta colisionar brutalmente con unos escombros, creando al estar comenzando a destruir la plataforma por la brutal batalla. Yato no paró ahí y le dejó ir una fuerte lluvia de esferas de ki a gran velocidad. Ian fue impactado por todas las esferas de ki creando una gran explosión. Vamos, no me digas que con ese te termine eliminado, diría Yato viendo seriamente la fuerte explosión. Maldición, ahora sí estoy perdido al recibir ese ataque de lleno sin defensa alguna, diría Ian mientras se ponía de pie, mientras su cuerpo estaba sangrando por las grandes heridas que tenía su cuerpo. Vaya, veo que es verdad que con ese ataque por poco te termino matando, diría Yato mientras esquivo una fuerte patada que se dirigía a donde él a gran velocidad. Maldición, no creo poder mucho más tiempo, mi poder no se compara ahora con el del, diría Ian mientras fue impactado por dos fuertes golpes. Vamos, no me digas que mi diversión ya se está acabando, diría Yato mientras le soltó dos fuertes puñetazos a gran velocidad. Ian salía disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Ya es momento de que termine con esta absurda bata, pero Yato no terminó su palabra cuando fue callado de un tremendo golpe que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con la pared de la plataforma. Tanto que hablas y ni haces nada, diría Ian mientras lo veía borroso. Ese fue tu último golpe, escoria, diría Yato mientras fuego eterno se cargaba en sus puños y se lanzó a gran velocidad. Ian al no ver a Yato lo recibió de lleno que lo atravesó al no tener defensa ni un gran poder para que lo respalda. Explosión de llamas eterna, diría Yato mientras se creó una fuerte explosión, de la cual salían Yato victorioso de la batalla. Omegaversos 5 se lleva el primer combate ante el Omegaverso 2, diría Ryota. Siguientes en combatir, diría Kishi mientras del chasquido de sus dedos la plataforma quedó como nueva. Omegaverso 5. Señor Goku, nosotros con Korra iremos así mostraremos a los Omegaverso el verdadero poder de las hermanas Tosaka, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Bien, diría Goku mientras le devolvía la sonrisa. Después de todo, el Saiyajin del infinito tiene sus pequeños momentos bellos, se diría Korra en sus pensamientos. Sabes que te puedo escuchar, diría Goku serio. Perdón señor, diría Korra mientras entró a la plataforma con su hermana. El Saiyajin solo dio una pequeña sonrisa. Bien, Micaela y Dimaria, lucharán ustedes y no queden en ridículo como lo han hecho estos dos que murieron, diría Odin serio.
Bien señor, diría Dimaria. Aunque ganarle a dos leyendas será imposible, se diría Micaela en sus pensamientos mientras llega a la plataforma. Bien, ¿quién luchará con quién?, le dijo Sakura a su hermana Seria. Yo lucho con la de ropa ajustada, diría Cora, ya que sentía un gran poder proveniente de dicha guerrera. Bien, ya lo luchó con la del uniforme del trono, diría Sakura mientras esquivó un fuerte puñetazo que se diría hacia ella. Ya dejen de hablar, diría Micaela mientras le soltó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Sakura lo respondía a esa misma velocidad. Al no más impacto de sus puños se terminó creando una fuerte onda de ki, de la cual ambas guerreras salieron intercambiando fuertes golpes y puñetazos. Sakura clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad, y varias cintas carmesí se movía a gran velocidad. Micaela al ver eso la comenzó a esquivar y destruir algunas, pero era casi imposible destruir eso. Sakura al ver la distracción de la guerrera lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Micaela fue impulsada varios metros hasta lograr detenerse con mucha dificultad. Vaya, veo que tienes una buena resistencia física, diría Sakura viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Claro, por algo soy la segunda general, diría Micaela mientras esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella. Sus reflejos son mejores que los de los anteriores guerreros, diría Sakura mientras le lanzó un fuerte rodillazo. Micaela no logró ver ese golpe, que le dio de lleno y a la vez que colisionó fuertemente con la pared de la plataforma. Creo que termina hablando mucho tiempo antes, diría Sakura viendo seriamente la guerrera. ¿Qué dices? ¿Piensas que con ese simple golpe me ibas a derrotar? Estás demasiada equivocada, diría Micaela mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Así que aún puedes seguir a pesar de que te di ese fuerte golpe en un punto vital. Alto, su armadura es un poco similar a la de Korra, me imagino que ese golpe que le di fue repelido. Esto último Sakura se lo diría en sus pensamientos. Micaela se comenzó a mover a una bestial velocidad y le clavó un fuerte golpe. Sakura en esa pequeña distracción lo recibió de lleno, sacándola disparada varios metros hasta colisionar brutalmente con un pilar que había en el centro de la plataforma. Vamos, no me digas que por estar distraída te logro acertar ese tremendo golpe, diría Micaela con una pequeña sonrisa. En cierto modo sí, diría Sakura mientras la veía seriamente. Solo pondrás excusas, diría Micaela mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Sakura esta vez lo respondía a gran velocidad. El fuerte impacto de sus puños fue impresionante. En la batalla de Korra, ellas dos comenzaron su enfrentamiento un poco más de 3 minutos tarde, ya que vieron el enfrentamiento de sus compañeras. Dimaria al ver la distracción de Korra lanzó un fuerte puñetazo hacia el corazón, pero su fuerte golpe fue repelido por un campo dorado. Pensantes que me ibas a ganar, diría Korra con una pequeña sonrisa. Así que sabías que podría atacar atracción, diría Dimaria mientras toma distancia. Claro, no soy idiota para bajar mi guardia de esa manera, diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. Veo que no, pero eso no me va a quitar la victoria y la oportunidad de humillar a la familia Tosoka en este torneo, diría Dimaria mientras fue impulsada varios metros por un fuerte puñetazo. Creo que tu ilusión de ganarle al rey no será. Recuerda tu lugar, sucio sirviente al trono, diría Korra con voz autoritaria. Imposible, el rey, eso no me va a importar derrotarte, diría Dimaria mientras se ponía de pie y se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Korra lo termina esquivando y le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Dimaria salía disparado varios metros. Vamos, si no te tomas esta batalla más en serio, vas a terminar siendo un cadáver en segundos, diría Korra seria. Dimaria aumenta su poder y se lanza a gran velocidad. Así me gusta que obedezca a tu rey, diría Korra mientras se lanzó a gran velocidad. Ambas al no más impacto de sus puños se creó una fuerte onda de ki. Así le dieron inicio a una pequeña batalla. Korra se estaba moviendo a gran velocidad mientras le iba impactando fuertes golpes. Dimaria tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero tenía una buena defensa ya que los golpes le hacían un leve daño. Vamos, no me digas que no puedes seguirme el paso, diría Korra mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Jaja, si eres patética como tu velocidad, que es fácil, diría Dimaria, pero fue impactada por un fuerte puñetazo que la sacó disparada varios metros, impactando fuertes el suelo de la plataforma. ¿Que decías que mi velocidad era patética? No, diría Korra mientras la veía seriamente. Jaja, ese fue tu mayor golpe, vaya decepción, pensé que el rey daría golpes más fuertes pero veo que no es así, diría Dimaria mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Esta maldita ya me está cansando, diría Korra mientras su intensa aura se hacía presente creando un cráter debajo de ella. No me digas que ya hice enojar al rey, diría Dimaria con una pequeña sonrisa. Korra no diría nada y a una gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo.
Dimaria no lo logró ver que lo recibió de lleno, que la sacó disparada unos cientos de metros de nueva cuenta, pero a gran velocidad retomó su postura y lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante, que se creó una fuerte onda expansiva, de la cual ambas chicas le dieron inicio a una gran batalla. Cora se estaba moviendo a gran velocidad mientras le iba impactando fuertes golpes. Dimaria aún tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes, que le estaban causando un daño leve. Cora se le formó una pequeña sonrisa en su rostro al ver que su adversario estaba teniendo dificultades al defender, pero en eso fue impactada por un fuerte rodillazo en todo el mentón. Vamos, no me digas que ya bajaste tu guardia así de fácil, diría Dimaria con una pequeña sonrisa. Cora se ponía de pie mientras la veía seriamente. Esto te lo haré sentir el doble, diría Cora. Ajá, espero ver eso, supuesto rey, diría Dimaria cuando esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a su rostro. Sus reflejos aún aumentando aún más. Esto se pondrá más interesante, diría Cora cuando esquivó una fuerte estocada que se dirigía a su corazón. No solo yo tengo buenos reflejos, diría Dimaria mientras le soltó otro fuerte puñetazo. Cora esta vez no lo logró ver que le dio de lleno, sacándola disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del palacio. Dimaria se lanzó a gran velocidad y le clavó un fuerte rodillazo. La armadura antifortalezas no logró mantener la defensa mucho tiempo, que el rodillazo le dio de lleno. En ese lugar se vio una fuerte explosión por la magnitud de la patada. Cora salía con algunas heridas en su cuerpo, pero siempre mantenía una sonrisa. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia si no ves que te estoy ganando?, diría Dimaria mientras la veía seriamente. Que ya es momento de que me tome esta batalla más en serio y me deje de juegos, diría Cora mientras su intensa aura se hacía presente mientras aumentó su poder a un 80%, ya que no se quería confiar de gran manera. Así que te tomas la batalla más en serio, diría Dimaria mientras también hacía presente su aura y aumentando su poder a gran escala, que por un momento lo usa todo. Jaja, ese es todo tu poder, vaya decepción, diría Cora cuando esquivó un fuerte espadazo. Vamos, usa tu famosa Excalibur, diría Dimaria mientras comenzó un ataque de cortes a grandes velocidades. Cora los estaba esquivando con algunas dificultades y haciendo aparecer su espada invisible, que creó una fuerte onda de viento. Dimaria fue impulsada por dicha onda. Espero seas digna de luchar ante la espada de aire, diría Cora mientras está en guardia. Así que no me toma como un enemigo de gran poder y me está subestimando, eso te costará caro, diría Dimaria mientras lanzó un fuerte corte. Cora lo respondió con su espada a gran velocidad y lanzó un fuerte corte de aire. Dimaria fue impactada por dicho, que salió disparado cientos de metros con varias heridas en su cuerpo. Vamos, no me digas que no soportaste un simple corte, diría Cora en burla de la guerrera. Maldición, solo su espada de aire tiene un gran poder, no me quiero imaginar su arma legendaria, la Excalibur, diría Dimaria mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Cora vio eso y se lanzó a gran velocidad. Ambas comenzaron un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades. En la arena del torneo solo se estaba escuchando el impacto de sus espadas una y otras veces a grandes velocidades. En ese intercambio de golpes era muy notoria la delantera. Cora no había recibido mucho daño al ser una experta en batallas a espadas, y aparte del poder de la de ella era impresionante. Dimaria sí estaba brutalmente herida, varias heridas eran por poco mortales al casi impactar los meridianos importantes. Cora lanzó una fuerte estocada a gran velocidad. Dimaria no soportó el choque de espadas, que salió disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la plataforma, creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que en un simple ataque de espadas te termine venciendo, diría Cora mientras la vería seria. Destello perforador de almas, sufre en tus mayores temores y muere con ellos, diría Dimaria mientras un veloz rayos se vio pasar a gran velocidad que muy pocos los lograron ver al usar el dominio relámpago y fuego en un solo ataque. Cora solo vio un veloz rayo pasar sin dejarle opción de crear un ataque de defensa. Ella cayó de rodillas después que su cuerpo sintió como había sido perforado, sintiendo un dolor más allá del cual había sufrido ante un castigador de almas. Ella sentía como si cuerpo estaba ardiendo a grandes temperaturas sin poder hacer nada. Solo podría sentir agonía y sufrimiento al su alma estar manchada por su pasado de diosa suprema. Sakura vio eso y se iba a lanzar a ayudarle, pero no pudo. Un poder siniestro le impidió el paso sin poder hacer nada y vio hacia la grada de su Omegaverso cuando fue impactada por un fuerte puñetazo. Goku la vio y solo asintió. Cora estaba gritando del dolor que estaba sentido, sangre comenzó a salir de sus oídos y la nariz, y algunas partes de su cuerpo estaban siendo destruidas sin poder hacer nada. Este no será mi fin ante una patética técnica, diría Cora, y a pesar del gran dolor que estaba recorriendo en todo su cuerpo, se pondría de pie demostrando una vez más que un rey no se iba a rendir así de fácil.
Con que puedes seguir de pie, espero con el siguiente golpe puedes volver a hacerlo. Perforador solar arde en tu propia agonía, diría Di Maria mientras se estaba cargando la técnica. No te quería usar pero no tengo otra opción, diría Korra mientras cayó de rodillas, mientras soltó un bocado de sangre a sus meridianos estar explotando en poder. Muere eternamente y solo sé una vil leyenda, diría Di Maria mientras se lanzó a gran velocidad con el fuerte perforador solar. Pero en eso el mismo tiempo se detuvo para la mayoría. El fuerte golpe fue detenido por una mano. Al no más ese impacto destruyó la mitad de la plataforma. Y en eso unos ojos medio amarillo se hacían presente y un ki siniestro se hacía presente mientras veía seriamente a la guerrera. Su poder era descomunal. Imposible, ¿cómo pudiste detener mi fuerte golpe?, diría Di Maria retrocediendo ya que sabía que solo ese golpe podría destruir medio Omegaverso por la magnitud del poder que lleva. En eso la misma plataforma tembló mientras ese poder oscuro se estaba recorriendo por toda la zona de combate. Una mujer con una armadura de un color oscuro con algunas líneas carmesí salía de la fuerte capa oscura que se había formado. ¿Pero tú quién carajos eres?, diría Di Maria, viendo seriamente a la persona que había aparecido. Más respeto a tu rey, diría Korra, mientras su intensa aura se hacía más presente. Korra en el poder oscuro era más fría de lo normal y su poder era diferente. Jaja Tumi, pero Di Maria no pudo terminar su palabra cuando fue callada de un fuerte derechazo que hizo que su cerebro rebotara como una pelota dentro del cráneo de la guerrera por la magnitud del golpe. Di Maria logró ponerse de pie pero sus sentidos estaban aturdidos al recibir ese fuerte golpe que recibió un gran daño y estaba haciendo lo posible para no quedar inconsciente por ese fuerte golpe. Vamos, no me digas que con ese simple golpe casi te dejo inconsciente, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, la fuerza de sus puños me supera por mucho pero será imposible pasar la fuerte capa oscura que me impide el paso, se diría Di Maria en sus pensamientos mientras logró esquivar un fuerte golpe pero fue impactada por una fuerte patada a gran velocidad. Korra le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Di Maria impactó fuertemente unos escombros de la arena destruida. Korra no se detuvo a ir a grandes velocidades, le comenzó a dejar ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos sin parar. Di Maria no podía defenderse ante tal brutalidad de los golpes de la guerrera que lentamente le estaba causando aún más daño. Korra de un fuerte puñetazo la mandó miles de kilómetros hasta sacarla de la plataforma por la brutalidad del golpe. Di Maria iba cayendo en un abismo sin fin hasta que fue teletransportada a las gradas inconsciente por los fuertes golpes que había recibido. Patética, diría Korra mientras esquiva a una guerra que pasó a la par suya. Sakura esquivó un fuerte puñetazo que lanzado por Mikaela. Vaya, tu fuerza física es impresionante, has aguantando la mayoría de mis golpes, diría Sakura mientras le respondía un fuerte puñetazo. Jaja, si no has visto nada y estás celebrando, vaya, qué patética, diría Mikaela mientras le soltó una fuerte lluvia de golpes. Sakura impactó fuertemente la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie, que no ves que no me diviertes así, diría Mikaela cuando fue impactada por una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Sakura se limpió la poca sangre que recorría su rostro mientras veía seriamente a la guerrera. Ambas se lanzaron a gran velocidad, dándole inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Que cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que toda la plataforma se iba destruyendo por las magnitudes de sus golpes que iban siendo impresionante. Sakura le lanzó un fuerte puñetazo. Mikaela, al estar distraída lanzando los fuertes golpes, lo recibió de lleno que la sacó disparada, impactando fuertemente algunos escombros creando una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué pasó? No me digas que te gane. Liberación, poder, dimensión, plasma celestial, diría Sakura mientras una gran esfera se lanzó a gran velocidad. Mikaela al ver eso aumentó su poder y lanzó una esfera de poder. Pero dicha al hacer contacto con el plasma fue destruida por completo. Escudo Clyde, diría Mikaela mientras un fuerte escudo de defensa aprecia, intentando detener dicho ataque pero rápidamente estaba perdido ante tal brutalidad del ataque, que al final se terminó creando una fuerte explosión por la magnitud del ataque. Mikaela fue la que más daño terminó recibiendo al estar más cerca del ataque. ¿Esto ya se terminó?, se preguntó Sakura en sus pensamientos mientras veía seriamente la fuerte explosión. De dicha explosión se veía a Mikaela bañada en su propia sangre por las fuertes heridas que tenía todo su cuerpo mientras se volvía a poner de pie. Vaya, aún puede seguir, eso es de admirar, diría Sakura mientras del movimiento de sus manos las cintas carmesí comenzaron a atravesar a la guerrera una y otra vez. Mikaela no podía hacer nada. Vaya, qué patética, espero verte en el futuro, diría Sakura mientras le lanzó una fuerte patada a gran velocidad.
Micael ha recibido saliendo de la plataforma hasta llegar a las gradas. Omegaverso 5 volvió a ganar ante el Omegaverso 2, diría la reina. Siguientes en combatir, diría Ryota. Vaya que patéticos fueron, veo que la diversión las tendrán los siguientes, diría Cora, aún su forma oscura. Veo que aún no restauras tu cuerpo, diría Goku. No quedó muy dañado para usarlo, pero en este tiempo se termina de reparar. Bien, ¿quién es el siguiente de probar su poder?, diría Goku serio. Yo quiero probar el poder del guerrero que me toque, diría Kanoe sería. Bien, diría Goku. Kanoe llegó a la plataforma. Bien, solo es una, no creo que no puedas, aparte tienes algo más en tu poder, diría Odin a su guerrero. Bien señor, le traeré la victoria a su Omegaverso, diría León mientras llega a la plataforma. Hermano, ¿crees que gane?, diría Shiro serio. Claro que sí, el poder que lleva dentro lo haré traer la victoria, diría Odin. Las gradas. Vaya, la hermana de Rin sí que es poderosa, de unos pocos golpes humilló a la guerrera, diría a algunas guerreras que habían ganado las anteriores guerras. Claro que si no ves que tiene sangre, Tosaka la más poderosa de este reino, diría otro sujeto. Vaya, tu hermana es impresionante, diría Akemi viendo a la guerrera. Claro, por algo son las temidas reinas de su Omegaverso y posiblemente ahora de todo el universo, diría Rin. Claro que sí, pero no canten victoria, esa guerrera Amaterasu oculta aún más poder y posible que la supere fácilmente en poder a las dos, diría Bardock serio. Vamos, no seas tan impositivo, que serán las guerreras perfectas y está comprobado, y en la guía y maestro el Saiyajin del infinito serán como él, diría Rin. En eso tienes razón, él aprecia a las personas que ama y no sería capaz de destruirlas, pero al menos de que no pueda controlar su poder, eso pasará. Esto último Bardock se lo diría en sus pensamientos. Pero ese chico Shiro del Omegaverso 1, Fana y Ritsuka se ven que son grandes luchadores y en sus meridianos se ve, diría Yoki sería. Ya guarden silencio que la batalla está por iniciar, diría un guerrero. En la batalla. Vaya, así que mandan a este débil, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Ya verás a tu débil, diría León mientras su intensa aura se hacía presente. Kanoe no se quedaría atrás y también aumentaría su poder. Ambos se veían fijamente y de un veloz movimiento lanzaron un fuerte puñetazo. Kishi reparó la plataforma antes de empezar la batalla. El impacto de sus puños hizo retomar toda la arena de combate. Los huesos de Kanoe temblaron al sentir un poder superior. Así le dieron inicio a la batalla de calentamiento de ambos. Un fuerte intercambio de golpes y puñetazos se había dando inicio. Cada fuerte impacto de sus puños iba siendo impresionante, que la plataforma poco a poco comenzaba a temblar por las magnitudes de los golpes de ambos guerreros, que iba siendo impresionante. Kanoe se movía a grandes velocidades mientras relanzaba fuerte puñetazo, pero eran esquivados. León tenía una gran visión, que lentamente estaba tomando la delantera en la batalla, dando fuertes golpes a grandes velocidades. Kanoe estaba siendo afectada por cada fuerte golpe, que de un fuerte puñetazo salió disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma, creando una gran explosión por la magnitud del golpe. ¿Qué pasó, diosa suprema de la muerte? Perdón, solo eres un vil aprendiz, aún no has alcanzado la supremacía, diría León en burla de la guerrera. Jaja, ese golpe sí que fue efectivo, te felicito por eso, diría Kanoe mientras se ponía de pie mientras se limpiaba la sangre que estaba recorriendo su rostro. Vaya, veo que aún te puedes mantener de pie, eso es bueno, me darás una buena diversión por más tiempo, diría León mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Kanoe usó sus poderosos ojos del tiempo y esquivó el fuerte golpe a gran velocidad, y a una semejante velocidad le clavó un fuerte rodillazo. León salió impulsado varios metros, colisionando fuertemente con la plataforma, creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó? ¿No que estabas hablando de poderes?, diría Kanoe cuando de un segundo para otro se perdía de la vista del guerrero. Cuando le iba a lanzar el fuerte golpe fue detenida como si nada. Jaja, por darte ventaja por un segundo, ya te crees la ganadora, vaya que patética terminaste siendo, diría León mientras le impactó un fuerte puñetazo en todo el estómago de la guerrera. Kanoe escupió sangre por el potente golpe que recibió, saliendo impulsado varios metros mientras iba impactando fuertemente el suelo de la plataforma. León a gran velocidad se puso detrás de la guerrera y le dejó ir una fuerte patada, que Kanoe la recibió de lleno y su columna terminó destruyéndose por el fuerte impacto. Kanoe solo soltó un grito de dolor. Vamos, un simple golpe de ese calibre te ha dejando en esa posición, diría León con una pequeña sonrisa. Maldición, este maldito tiene más poder, diría Kanoe mientras su columna fue reconstruida y se ponía de pie con una mirada seria. No me digas que con esos pocos golpes mate el espíritu luchador, diría León burlándose de la guerrera. Kanoe aumentando su poder de golpe, haciendo retumbar toda la plataforma del torneo por su gran poder. Con que aún tenías más poder, esto se va a poner más divertido, espero estés lista para la siguiente paliza, diría León con una pequeña sonrisa.
Espero no te termines comiendo tus propias palabras, diría Kanoe mientras a una brutal velocidad se lanzó que al mismo tiempo por un momento se destruye. Gema del tiempo, no solo su poder, pero no siento la energía de la misma, se diría León mientras esquiva un fuerte puñetazo. Kanoe no se quedó con un solo puñetazo, y le lanzó otro a estar a la par del guerrero. León lo terminó esquivando y le dejó ir una infinidad de golpes en un solo segundo. Kanoe salió disparada hasta impactar fuertemente con la capa de protección en las gradas. Vamos, no me digas que ese poder tuyo solo es exhibición y no sirve para nada como su portadora, diría León cuando fue cayendo de dos fuertes puñetazos y a la vez que impactó fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Ya me tienes harta de tanto que hablas y lo malo que nada bueno sale de esa boca, será mejor que te la quite, diría Kanoe cuando esquivó un fuerte puñetazo que se diría a su rostro. Vaya, la niña pudo hacerle algo a su mayor, diría León mientras lanzó dos fuertes golpes a grandes velocidades. Kanoe los respondió a gran velocidad. Que los fuertes impactos terminaron creando una fuerte onda de ki, destruyendo poco a poco la zona de combate. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, que por donde iban pasando solo dejan pura destrucción. Cada uno de sus impactos eran de temer ya que podrían destruir medio Omegaverso con uno solo. León no tendría muchos problemas al esquivar los fuertes golpes, que para él solo era un juego de niños. Maldición, por más fuerza que le ponga a mis golpes el daño que le hago es leve, se diría Kanoe en sus pensamientos mientras estaba esquivando algunos golpes pero muchos le iban dando de lleno. Golpe absoluto tiempo, diría Kanoe mientras lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. León se sorprendió un poco por dicho golpe que al hacerle impacto varios años de su vida fueron arrancados, pero detuvo dicha técnica fácilmente y a una gran velocidad le lanzó una fuerte patada. Kanoe la recibió en todas sus costillas, que fueron destruidas por la magnitud del ataque. León no paró ahí y le dejó ir dos fuertes golpes a gran velocidad. Kanoe los recibe de lleno que salió disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del plataforma con múltiples heridas en su cuerpo, aparte de sus costillas destrozadas, pero aún así la guerrera se volvía a poner de pie. Vaya, tu espíritu de guerra aún sigue intacto a pesar de recibir los fuertes golpes, diría León serio. Claro que seguiré, mi cuerpo aún puede moverse, diría Kanoe mientras lo veía fijamente. Entonces cae en tus lamentos y sufrimiento, golpe del sufrimiento, diría León mientras se lanzó a gran velocidad con el fuerte golpe. Kanoe vio eso y todo en ella fue en cámara lenta mientras se movía unos centímetros antes del impacto. León fue a impactar fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Vaya la suerte de los débiles, el guerrero no terminó cuando recibió una fuerte patada a gran velocidad que lo movió varios metros. ¿En serio que no te cansas de ser humillada?, diría León mientras esquiva una fuerte patada que se dirigía a su cuello. El punto donde es tocado lo hubiera dejado inconsciente por la brutalidad de la patada. Maldición, mi poder no está estable, pero si en ningún momento de la batalla me ha tocado un meridiano importante, se diría Kanoe en sus pensamientos cuando fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada cientos de metros. Vaya ingenua, nunca te diste cuenta, pero en fin, diría León con una pequeña sonrisa. Kanoe recordó un momento del intercambio de golpes que sintió un golpe en un meridiano, pero no le había tomado importancia al no ser tan fuerte. Así que uso una velocidad que superó mi visión, diría Kanoe seria. Jaja, hasta ahora te das cuenta, vaya qué patética eres, diría León mientras le dejaba ir una fuerte cantidad de golpes sin parar. Kanoe solo lograba defenderse pero se le hacía imposible, cada fuerte golpe que recibía le causaba un gran daño. Vamos, no me digas que ya se terminó el gran poder que tenías, diría León mientras le soltó una fuerte patada a gran velocidad. Kanoe impactó brutalmente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe y dicha patada. Maldición, mi poder no deja de caer, tendré que utilizar el loto rayos de la muerte, diría Kanoe mientras un gran poder se comenzó a cargar con energía oscura, pero Kanoe al no tener muchas reservas de poderse el ataque estaba perdiendo poder, pero aún así lanzó el ataque a gran velocidad. León con solo una mano terminó destruyendo el ataque y le soltó una fuerte patada a la guerrera. Kanoe escupió sangre por la brutal patada y a la vez que fue enviada cientos de metros y del fuerte impacto destruyó la plataforma que ella volvía a su Omegaverso casi al borde de la muerte. El Omegaverso 2 ha ganado el combate, diría el rey. Bien hecho, un más y empatamos este combate, diría Odín con una pequeña sonrisa. Ni me hizo sudar, diría León. Hermano, espero no seas humillado como siempre lo has sido, diría Odín. Claro que no, hermano, esta vez haré valer mi presencia de rey, diría Shiro mientras llegó a la plataforma. Vaya Kanoe, sí que te vistes como una novata en un combate a muerte, diría Celica.
¿Quién de ustedes dos quiere luchar con ese débil? Diría Goku mientras curó a Kanoe. Yo lo haré y haré respetar a la raza de los dioses de la muerte, diría Celica seria. ¿Estás segura? Diría Goku. Claro que sí, diría Celica mientras llego a la plataforma. Ni hablar me dejo, pero bueno, estaré al 100 cuando los toque con el Omegaverso 1, diría Akame con una pequeña sonrisa. Sí, ahora solo ayuda a las demás en recuperar sus poderes ya que están muy dañadas, diría Goku. Bien señor, diría Akame. Así que una bella mujer me tocará humillar, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Si Goku te ha humillado, si no mal recuerdo, fueron 2 veces en un mismo torneo, que te hace pensar que esto será diferente, diría Celica. Ahora tengo algo que nunca obtuve en las anteriores batallas, diría Shiro mientras la veía. Ya saben, den una buena lucha, diría Kishi mientras reconstruyó la plataforma de nuevo. Hermano, ¿qué tramas? Te he visto impaciente en toda esta fase, diría Kishi viendo a su hermano. Nada hermana, solo me sorprende el poder que han alcanzado estos guerreros, diría Ryota. Es obvio, los Omegaverso evolucionan y con ellos son guerreros, eso nunca lo olvides, diría Kishi. Ahora vemos qué tan poderosos son estos dos, diría Ryota, viendo la batalla que está por iniciar. ¿Qué trama? Ese rey se ha visto preocupado por los momentos en los que algunos guerreros casi pierden del Omegaverso 5, se diría Bardock en sus pensamientos. Así que piensas lo mismo que yo, diría Rin mentalmente. Veo que sabes leer los pensamientos, pero bueno, sí, diría Bardock. Si algo le pasó a mis padres no los he visto y siempre están en la S trono viendo esta batalla, diría Rin seria. Hay que estar atentos a cualquier cosa que pasa, alerta a tus guerreros, diría Bardock serio. Bien, y tú a tus dos, diría Rin. En la batalla que se va a dar inicio, Shiro se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.